Buenas tardes, hermanos, sean bienvenidos. Como siempre es muy grato vernos, ¿verdad? Ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Que Dios nos bendiga, ¿verdad? Vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios, que Él nos enseña, ¿verdad? Señor nuestro Dios, te adoramos, Señor. Exaltamos, Señor, como iglesia, su santo nombre, Señor. Porque siempre, Señor, que clamamos, que oramos, nos escuches, Señor. Sabemos que tenemos todo lo que le pedimos conforme a su voluntad. Gracias por la obra que está haciendo en la vida de los hermanos, en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque como su palabra dice, su palabra no vuelve vacía, sino que hace todo lo que tú quieres, Señor. Nos disponemos a oír su palabra y que sea su palabra la que nos instruya, nos transforme con el poder de su Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 1. Y estamos comenzando este Evangelio según Mateo, ¿verdad? La semana pasada vimos, si recuerdan, la primera parte del capítulo 1, la genealogía del Señor, ¿verdad? Del árbol genealógico. Lo que vemos aquí el linaje de Jesús, ¿verdad? Como dice Romanos capítulo 1, versículo 3, así lo habían anunciado sus profetas en la Biblia. Esas buenas noticias nos dicen que su Hijo Jesucristo vino al mundo como descendiente del rey David, ¿verdad? Ya vimos que esta descendencia, este linaje, esta línea genealógica parte de Moisés, ¿verdad? Ahí en el capítulo 1, versículo 2, ¿verdad? Versículo 1 y 2, ¿verdad? El padre de la fe. Y concluye, como veíamos, llega al versículo, ¿verdad? Que leímos la vez pasada, en el 16. Jacob fue padre de José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, ¿verdad? Entonces vimos esta genealogía, esta línea, como vimos, es para dejar bien claro, ¿verdad?, al pueblo de Israel, que Jesús, el Hijo de Dios, tiene el trono, el derecho al trono, ¿verdad?, del rey David, al trono de David por medio de su padre adoptivo José, ¿verdad? Tenemos esta línea real de José. Como dice ahí, se dan cuenta la sabiduría, la inspiración de la palabra de Dios en el versículo 16. Jacob fue padre de José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Bien claras, ¿verdad?, definidas las líneas. José fue el esposo de María, pero verdad nos muestra esta línea, ¿verdad?, histórica en la que José legalmente, ¿verdad?, era descendiente del rey David, ¿verdad? Y ahora vemos, hermanos, y vimos, hoy vamos a ver el nacimiento de Jesús, ¿verdad?, el Cristo, el Salvador, el Mesías. Y para llegar a este punto, claramente era necesario, ¿verdad?, que viéramos que Mateo, por inspiración de Dios, pusiera el linaje de este rey, ¿verdad? Y como vimos, en este linaje no había gente impecable, ¿verdad? No había gente de clase, digamos, entre comillas, clase superior, o de un grupo especial de gente, ¿no?, de sangre azul, ¿verdad? Y otro grupo aparte de la humanidad, sino que vemos, hermanos, como han dicho algunos comentaristas, en esta línea del Señor Jesucristo, como vimos hace 8 días, había gente, ¿verdad? No solo había gente rica, pobre, ¿verdad?, judíos, sino que también había extranjeros, ¿verdad?, reyes y gente sencilla. Y en muchos casos, hermanos, había de gente claramente con pecado escandaloso, ¿verdad? Había gente con una vida tal que era imposible, ¿verdad?, no mostrarlo, ¿verdad?, que faltara la verdad, quitando esas cosas que no eran tan agradables de leer, ¿verdad?, de escuchar. Pero la palabra de Dios, hermanos, es tan clara y muestra, como han dicho unos comentaristas, Jesús se identificó con los pecadores en su
Así como también vamos a ver en el Evangelio de Mateo, Él se identifica con los pecadores, ¿verdad? En su nacimiento, ¿verdad? En su vida, en su bautismo, en su ministerio, en su muerte en la cruz, Él se identificó con nosotros, ¿verdad? Y en su línea hay gente, incluso decía, pecado tan escandaloso, para que claramente representara a toda la raza humana caída, ¿verdad? En toda su plenitud, ¿verdad? Y hoy vemos, hermanos, cómo Dios usa las vidas de gente, como dijimos, ordinaria o con una vida no extraordinaria, para usarlas para sus propósitos, ¿verdad? Usarlas en gran manera. Y hoy vamos a particularizar en el caso de José y María, ¿verdad? Quienes fueron parte de ese plan de Dios, ¿verdad? Para llevar a cabo la misión del Hijo, para que la Escritura se cumpliera. Hoy vemos el nacimiento de Jesús en Cristo, ¿verdad? Continuamos nuestra lectura, ¿verdad? En Juan capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. ¿Verdad? Vemos, hermanos, en esta primera parte la situación de José y María, las circunstancias que Dios permitió, que Dios dirigió para que naciera el Señor Jesucristo, ¿verdad? De manera interesante, ¿verdad? Aquí en Mateo dice: el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Y hace un resumen muy compacto, ¿verdad? Realmente el evangelista Lucas es el que da muchos más detalles de la anunciación, ¿verdad? Que el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad, ¿verdad? De David, ¿verdad? Una ciudad, ¿verdad? Llamada Nazaret, y donde se encontraba María. Y vemos cómo da muchos detalles, pero en cambio Mateo no da muchos detalles de eso. Pero de lo que sí nos habla, hermanos, es de la situación complicada que tuvieron que vivir José y María, ¿verdad? Una situación que fue vemos una prueba también de fuego para su fe de ellos, porque Dios quería que ellos le sirvieran. Nos dice aquí que estando su madre María comprometida para casarse con José antes de que se llevara a cabo el matrimonio, ¿verdad? Entonces dice que estaba comprometida o desposada, ¿verdad? Y estudiando un poco el tema, ¿verdad? Había estos tres pasos en el matrimonio, en el tiempo de Jesús, ¿verdad? En el mundo judío. El primero de ellos era el compromiso, ¿verdad? Cuando la novia y novio, incluso cuando eran muy jóvenes, muchas veces los papás arreglaban ese compromiso de que se iban a casar cuando ellos crecían. La segunda era en esta etapa en la que se encontraba José y María, ¿verdad? El desposorio, ¿verdad? O cuando ellos estaban comprometidos, ¿verdad? Entonces, esto era un compromiso legal, ¿verdad? Oficial y obligatorio, ¿verdad? Significaba que ellos en aproximadamente un año ya iban a casarse, ¿verdad? Y iban a vivir juntos. Entonces este año de compromiso era legal, ¿verdad? Durante ese tiempo ellos ya eran conocidos como marido y esposa, ¿verdad? Y fue en esos momentos, hermanos, en el que María y José se encontraban en ese momento. El tercer paso era el matrimonio, ¿no? Era después, ¿verdad?, del año del desposorio que se llevaba a cabo, ¿verdad? Entonces vemos las vidas, hermanos, que Dios usa, no solo en su genealogía, ¿verdad?, con hombres y mujeres de diferente trasfondo, diferente vida, ¿verdad?, sino que llega a este hombre y esta mujer, José y María. El Evangelio de Lucas nos detalla cómo responde María, ¿verdad?, a esta misión que le había encomendado, ¿verdad? Responde con fe y en obediencia, ¿verdad? Aquí está la esclava del Señor, que se haga conforme a su voluntad. Mateo nos da un poco más de detalle respecto a la respuesta de José, si lo vemos, ¿verdad? Vemos aquí
que en el versículo dice que antes de que se llevara a cabo el matrimonio, ¿verdad? Antes de que se juntasen, no sé si también la palabra es se halló que había concebido por obra el Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Su situación, hermanos, de José y María era una situación demasiado difícil, ¿verdad? Era una situación demasiado complicada en la que ellos se encontraban. María, ¿verdad? Cuando el Señor le anuncia esto, ¿verdad? Que él iba a nacer el santo ser, ¿verdad? Que iba a ser llamado Hijo de Dios, se sometió a la voluntad de Dios, ¿verdad? Mucho tiempo, pues tiempo antes de que realmente Jesús viniera a este mundo, ¿verdad? Vemos que José no sabía de esto hasta después. Primero María respondió con obediencia, ¿verdad? Dejó en manos de Dios, ¿verdad? Esa circunstancia tan difícil. Estaba en juego su reputación, ¿verdad? Su honor, incluso su vida, ¿verdad? Porque fácilmente podría ser acusada de adulterio. Sin embargo, ellos, hermanos, eran, pues, como dice la palabra, justos, castos delante de Dios, ¿verdad? Este matrimonio obviamente todavía no llegaba a consumarse y no llegaba a realizarse esta etapa del desposorio, ¿verdad? Y cómo responden ellos, ¿verdad? Vemos que primeramente, María responde en obediencia al Señor. Después José, cuando nos dice un hombre justo y no queriendo infumarla o denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto, ¿verdad? Nos habla mucho del corazón, ¿verdad? De estos dos siervos del Señor, ¿verdad? Primero vemos en el versículo 18 que dice: se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo María, ¿verdad? Cuando nos dice que se halló, se refiere a que su embarazo se hizo evidente, ¿verdad? No está refiriendo a que fuera algo que se hubiera descubierto o tratado de ocultar, sino que se hizo evidente, ¿verdad? Y vemos que fue una obra sobrenatural de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo le había dicho que iba a cubrirla con su sombra, le había dicho el ángel, de una manera totalmente sobrenatural, ¿verdad? Esta concepción, ¿verdad?, venía a ser un milagro sobrenatural de parte de Dios, ¿verdad? Antes de que se llevara a cabo el matrimonio, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, antes, cuando aún estaban comprometidos, ¿verdad? Se llegó esto a descubrir. Vemos, hermanos, el corazón de José y María. José dice que era un hombre justo, ¿verdad? Y esa palabra nos habla también de, pues, que este hombre, ¿verdad? Como dice ahí en el versículo 19, pues es su marido. Se dan cuenta que ahí era algo, no estaban casados formalmente, pero como dijimos, el desposorio era una situación legal, ¿verdad?, en la cual ellos estaban próximos a casarse. Y vemos, como dice ahí, como era justo y no queriendo difamarlo, ¿verdad? En la palabra de Dios vemos, ¿no? Números capítulo 5, versículo 11. No detallamos ahí del 11 al 31, pero ahí vemos en esa parte que se permitía, ¿verdad?, al hombre divorciarse de su mujer ante dos testigos, cuando Dios señaló estas leyes de los celos, ¿verdad? Entonces hemos visto que era posible, ¿verdad? Y José, ¿verdad?, el Señor definitivamente, pues, trabajando en la vida de José, él actuó con compasión, ¿verdad?, con misericordia y con amabilidad, como dice cuando habla de esta justicia, ¿no? El término también yo creo que se entendía cuando el rey, si recuerdan, el rey Saúl estaba buscando matar a David, y cuando David le perdona la vida, Saúl le dice: eres más justo que yo, ¿verdad?, porque yo buscaba hacerte mal y tú buscaste hacer el bien, ¿verdad? Vemos, hermanos, el corazón, ¿verdad?, de esos siervos del Señor, ¿verdad?, que querían, estaban dispuestos a servir a Dios, ¿verdad?, a pesar de todo lo que se venía. Ellos definitivamente se sometieron a la voluntad de Dios, ¿verdad?
Vemos, hermanos, que el Señor entonces interviene, ¿verdad? Versículo 20, ¿verdad? Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el hijo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Miren cómo el Señor en este momento interviene, ¿verdad? En un momento crucial. María, decidida, ¿verdad?, a hacer la voluntad del Señor. José, dispuesto a actuar pues con bondad, ¿verdad?, con compasión, ¿verdad? El Señor, hermanos, Dios mismo en ese momento dice que envía a un ángel, ¿verdad?, a hablar con José en sueños. Ese momento lo que le dice, ¿verdad? José, hijo de David, ¿verdad? José, hijo de David. Y el versículo 16 nos dice que directamente el papá de José se llamaba Jacob, ¿verdad? Pero el Señor recuerda a David, a José, ¿verdad?, que él era un descendiente directo del rey David, ¿verdad? Entonces, el mensaje que traía para él también, ¿verdad?, era un mensaje especial, ¿verdad?, que a José se le iba a encomendar una misión muy particular, por cuanto ahí, como dice, José, hijo de David, ¿verdad? Cuando le da el título de hijo de David, él como judío, ¿verdad?, en ese momento entendió que había algo muy importante en el mensaje de Dios para él, ¿verdad? Porque hijo de David estaba señalando otra vez al linaje real del trono de David. Llama el Señor a José y es cuando pues, le dice esto, ¿verdad? José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, ¿verdad?, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Tremendo. En ese momento fue la revelación, ¿verdad?, para José justo, ¿verdad? Quiere decir, esa persona que quería actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad?, que quería no solamente decir, pues, que se caiga todo el peso de la ley sobre María, sino que también actuando con misericordia, ¿verdad?, por la gracia de Dios. Lo que me es engendrado del Hijo del Espíritu Santo es, ¿verdad?, como han dicho los comentaristas, posiblemente aquí es cuando él realmente se da cuenta de la grandeza de lo que estaba aconteciendo, ¿verdad?, en el vientre de María, lo que aconteció cuando este niño fue concebido, ¿verdad?, por el poder del Espíritu Santo. Como nos dicen los comentaristas, quizás no le había dicho José, porque ¿cómo podría explicarle algo de una manera tan grande? Por tanto, Dios mismo le dio esta anunciación, ¿verdad?, a José, ¿verdad? ¡Qué maravilla! ¿Verdad? Lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Ahí está el misterio de la encarnación del Hijo, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? No es algo que podamos entender o explicar. Ni siquiera el ángel del Señor se toma el tiempo para explicarle a José en qué consistía este misterio, ¿verdad? Pero le dice que así iba a suceder, ¿verdad?, de parte del Señor. No temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es el Espíritu Santo y dará a luz un hijo. Claramente señalando a las profecías, ¿verdad? Porque dice, el niño que se ha engendrado en ella es el Espíritu Santo y dará a luz un hijo. Recuerden a quién apuntaba ahí, hermanos. Profeta Isaías, ¿verdad? Dará a luz, ¿verdad?, un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿verdad? Se cumple la promesa, ¿verdad?, lo que Dios ya había prometido
la mujer, ¿verdad? Un descendiente de la mujer, una virgen iba a dar a luz un hijo, y le da la orden a José: le pondrás por nombre Jesús. Vemos, hermanos, la palabra del Señor. Como si vamos a Isaías, ¿verdad? 7:14, vamos a ver pues, más adelante, el profeta Isaías. Dice así el profeta Isaías, ¿verdad? Dios a través del profeta Isaías. Isaías 7:14: por tanto el Señor mismo les dará esta señal: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, ¿verdad? Y si vamos, ¿verdad? Ahí adelante en Isaías, ¿verdad? 9:6. Isaías 9:6: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí en Isaías 9:6 está la misma profecía, ¿verdad? Un niño nos ha nacido y un hijo nos ha sido dado. Un niño por cuanto es hombre, un hijo por cuanto es Dios, el Hijo de Dios, ¿verdad? Tremendo. Avanzamos a Isaías capítulo 11, versículo 1, 2, 3. Isaías 11, 1, 3. Entonces un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago dará fruto de sus raíces, y reposará sobre él espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. ¿Verdad? Y sigue describiendo, ¿verdad?, cómo es este Mesías. Pero lo que llama la atención de esta profecía, Isaías capítulo 11, versículo 1: un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago dará fruto de sus raíces, ¿verdad? Señalaba a ese rey que no iba a nacer, ¿verdad?, en las ramas frondosas, ¿verdad?, del reino, ¿verdad?, en un palacio rodeada, ¿verdad?, de riqueza, de lujos. ¿Qué dice? Iba a salir un retoño del tronco de Isaí, ¿verdad? Cuando Israel ya había sido juzgado, ¿verdad?, ese árbol ya había sido, ¿verdad?, cortado. Pero ¿qué dice? Del tronco, del tocón, de la parte que queda, va a brotar un retoño. Un vástago dará fruto de sus raíces. Nuevamente, si vemos, señala Isaías capítulo 53, ¿verdad?, donde nos señala, ¿verdad?, la condición humilde del Mesías cuando él iba a venir. ¿Qué dice Isaías 53? 2: creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso, ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado entre los hombres, ¿verdad? Fue un brote, un renuevo tierno, como raíz de tierra seca, ¿verdad? El rey, vemos que nace, ¿verdad?, en humildad, en una familia sencilla, ¿verdad? En estos esposos, ¿verdad?, estaban dispuestos a obedecer la voluntad del Señor a cualquier costo, ¿verdad? Por tanto, el Señor envía a este ángel a José: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo. Le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Diciéndole claramente, ¿verdad?, a José la misión, ¿verdad?, que tendría este hijo, este niño, ¿verdad? Le pondrás por nombre Jesús, ¿verdad?
Jesús como la forma, ¿no?, latinizada de Yeshua, ya sea de una forma más larga, ¿no?, Yehoshua, que significa Yahvé salvación, Jehová salvación, o una de su forma corta, ¿no?, Yeshua, Yahvé salva. Identifica, ¿verdad?, al Hijo de María como el que trae la salvación prometida por Jehová, ¿verdad? Vamos a Salmos capítulo 100, versículo 8. Salmos 130, versículo 8. Fíjense cómo declara esto. Bueno, desde el 7, ¿verdad? Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia y en Él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Por inspiración de Dios, ¿verdad? David estaba señalando, ¿verdad?, Jehová Dios, el Señor, que dice: en el Señor, en Jehová hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades, ¿verdad? Eso es lo que está declarando, ¿verdad?, el ángel a José: le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Qué grande, ¿verdad? ¿En qué circunstancias el Señor hace estas declaraciones tan grandes de que Él mismo iba a salvar a su pueblo? Vimos hace poco a Jonás, ¿verdad?, en el vientre del pez, cuando se había acabado toda su esperanza, ¿verdad?, cuando él estaba condenado a la muerte, ¿verdad?, fue llevado a declarar por Dios: la salvación pertenece a Jehová, la salvación es del Señor. Y es lo que está declarando aquí el ángel. Él, Jesús, Jehová es salvación, Jehová salva, ¿verdad? Le pondrás por nombre, ¿verdad? Jehová salva, Jehová es salvación, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿verdad? Es el Salvador como ningún otro, ¿verdad? Como escribió el pastor Spurgeon, ¿verdad? El título que les heredó nuestro Señor es sobre todos los demás, porque Él es un Salvador en que nadie es ni puede ser. Él salva a su pueblo de sus pecados, ¿verdad? Él, hermanos, a eso vino el Cristo, ¿verdad?, el ungido de Dios, ¿verdad?, el Mesías, a salvar a su pueblo de sus pecados, ¿verdad? Y esa declaración no es tan asombrosa, lo fue en su tiempo y lo es ahora, ¿verdad? Como dice Isaías, capítulo 52, 15: ciertamente Él asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán la boca ante Él, porque no les habían contado verán, y lo que no habían oído entenderán. Dios hecho hombre, ¿verdad? Un niño humilde, una familia humilde, pobre, para redimirnos. Isaías 9:6: un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y si pensamos un poco, ¿verdad?, en la nación en la que Él nació, ¿verdad?, a los suyos, ¿verdad?, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, los que hemos creído en Él en el presente. Pero también pensando en Mateo, cuando hace esta línea, la genealogía, y vemos que hay gente a veces tan malvada, ¿verdad?, definitivamente vemos cómo Él se identifica con la humanidad pecadora, ¿verdad?, y de salvarnos de nuestros pecados, ¿verdad? Él es justo, ¿verdad?, y vino por nosotros los injustos para llevarnos a Dios, ¿verdad? Maravillosa, hermanos, este mensaje, ¿verdad? Esta señal que ya había sido predicha y que se cumplió, ¿verdad? Y lo que vemos aquí,
versículo 22, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: he aquí la Virgen concebirá y le dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Qué tremendo, ¿no? Toda la línea genealógica del Señor, ¿verdad? Hasta llegar a esos siervos del Señor, José y María, ¿verdad? Y el Señor cumpliendo sus promesas, ¿verdad? Encomendándoles esta misión a ellos, ¿verdad? Para que el Mesías cumpliera su misión. Todo esto sucedió, ¿verdad? Para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta, ¿verdad? Que se oímos, ¿verdad? 7:14, ¿verdad? De Isaías, ¿verdad? Entonces, vemos, hermanos, que aquí el Señor cumplió su palabra, ¿verdad? En el momento preciso. Toda profecía acerca del Salvador, ¿verdad? Desde Génesis 3:15 hasta Malaquías, ¿verdad? Toda profecía acerca del Salvador se cumplió puntualmente, ¿verdad? Vamos al libro de la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4 y 5. Gálatas 4 y 5. Nos dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Está el cumplimiento de la palabra de Dios. Lo que Él había prometido, lo que Él había dicho por boca de sus profetas. Cuando vino el tiempo, la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos, ¿verdad? Él es nuestro Salvador, ¿verdad? Qué gran Salvador. Leemos como el apóstol Pedro decía que los profetas diligentemente habían investigado, ¿verdad?, cuando hablaba acerca de Cristo que vendría, lo que iba a padecer, ¿verdad? A mí me asombra cuando el rey Salomón en el Antiguo Testamento edifica el templo, ¿verdad?, y lo dedica para el Señor. Lo vemos en 1 Reyes capítulo 8, ¿verdad?, versículo 27, pero hay una expresión que él hace, que él se asombra tanto de que Dios había dicho que su gloria iba a descender, ¿verdad?, sobre ese lugar. Él decía: pero morará verdaderamente Dios sobre la tierra. He aquí los cielos, y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado, ¿verdad? El rey Salomón se asombraba, se maravillaba, dice: ¿cómo es posible que Dios inconmensurable, ¿verdad?, que llena todo, ¿verdad?, que va más allá de los cielos que no pueden contener, cómo Dios iba a morar en un templo? Me dice que tan maravilloso, ¿verdad?, para José y María entender, ¿verdad?, que el santo ser que iba a nacer, ¿verdad?, de María sería llamado Hijo de Dios. Amén. Le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros, ¿verdad? Pues vino a este mundo, ¿verdad?, como hombre, vino a vivir entre nosotros para llevarnos a Dios, ¿verdad? Vemos, hermanos, incluyendo versículo 24-25, cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a María como su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Vemos que José, cuando despertó del sueño, obedeció, ¿verdad?, se sometió a la voluntad de Dios. Y como decíamos, sus circunstancias eran un poco apenas, ¿verdad?, eran un poco notables que las de María.
ambos, ¿verdad? Se encontraban en una situación, como suele decir, pues difícil entre la espada y la pared, a cumplir la voluntad de Dios, ¿verdad? A obedecer en fe al Señor, ¿verdad? Pero ellos obedecieron al Señor. Cumplimos con esto, hermanos. No hay mayor bendición para el pueblo de Dios que Dios mismo habite entre su pueblo, ¿verdad? Dios lo había prometido en el Antiguo Testamento. Se cumple en Jesús, ¿verdad? En Emmanuel, que significa Dios con nosotros, ¿verdad? El evangelista Juan dice eso, ¿no? Que Él nos vino a dar a conocer al Padre, ¿verdad? Solamente Jesucristo, ¿verdad? Jesús el Cristo, Él trae la salvación de Jehová, ¿verdad? La salvación de Dios, ¿verdad? El mismo Dios viene a salvarnos, ¿verdad? Vemos, hermanos, que así nació Emmanuel, ¿verdad? Concebido de una virgen, como la palabra lo dice. 8 días después, ¿verdad? Cuando el niño fue llevado al templo para ser circuncidado, se le dio el nombre, ¿verdad? Que Dios había señalado. Jesús. Vemos, hermanos, Dios a través del tiempo, las generaciones, las circunstancias, los profetas, para llegar a este momento, cuando Él viene a este mundo para salvarnos. Y vemos, hermanos, cómo Él dispone y trabaja también sobre las personas como José y María, que están dispuestos a obedecer, ¿verdad? Poniendo primero la voluntad de Dios antes que el suyo. Oramos, Dios. Señor nuestro Dios, gracias, oramos, amado Padre. Que su palabra siempre nos alimenta, nos instruye. Señor, que toda nuestra vida sigamos maravillándonos acerca de la persona de Cristo Jesús, nuestro Salvador, a quien nuestra vida le pertenece, quien nos ha dado la vida. Señor, no nos cansemos nosotros, Señor, que trate con nuestros corazones para toda nuestra vida maravillarnos del gran amor del Salvador, de su obra en nuestras vidas. Señor, por bendecirnos con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amado Padre, bendíganos, Señor, como su iglesia, Cristo Camino. Bendiga a su pueblo en todo lugar, Señor. Señor, anhelamos, como cantamos hace rato, Señor. Nos maravillamos con su primera venida, Señor, y esperamos, Señor, con mucha expectativa su segunda venida, Señor. Y como su palabra dice, como el Espíritu dice y la iglesia dice, ven pronto, Señor Jesús. Le adoramos. Gracias por su amor hacia nosotros, Señor. Amén.